El libro de Hechos de los Apóstoles es un libro en el cual se puede basar doctrinas bíblicas, encierra sus episodios carácter normativo. Si es así, ¿qué criterios utilizar para determinar qué episodios y eventos narrados en este libro encierran carácter normativo para nosotros y para la iglesia de todos los tiempos? Estas y otras preguntas estaremos respondiendo a continuación acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos es el libro donde principalmente se fundamenta la teología pentecostal. Por esa razón es prioridad establecer la legitimidad de este libro para forjar doctrinas. Existen dos opiniones opuestas al respecto. Algunas señalan que la doctrina del Espíritu Santo no se debe basar en Hechos, sino en las epístolas, mientras que otros, Hechos es un texto como cualquier otro de la Biblia inspirado por el Espíritu Santo para sostener y forjar doctrinas. Se verán ambos puntos de vista a continuación. Primero voy a presentar a aquellos que sostienen que Hechos no es un libro en el cual se pueden extraer doctrinas porque tiene carácter informativo nada más, no tiene finalidades doctrinarias. Anthony Hoekema y John Stott distinguen entre los materiales históricos y los didácticos del Nuevo Testamento. Dicen estos dos autores, los materiales históricos son históricos, mientras que los didácticos encierran propósito de enseñar. Cuando queremos comprender las obras del Espíritu Santo, debemos extraerlo de sus partes didácticas, no de sus partes históricas. Se encuentran más materiales didácticos sobre el Espíritu Santo en las enseñanzas de Jesús y en los sermones y en los escritos de los apóstoles, pero no en aquellas partes puramente narrativas del libro de los Hechos. Por tanto, los pentecostales, afirman estos dos autores, cometen un error al utilizar los materiales históricos del libro de los Hechos para formular doctrinas y prácticas cristianas normativas. Es una hermenéutica errónea, señalan estos autores, o una hermenéutica incorrecta. Lucas no tenía la intención de que su texto fuera utilizado como material para enseñar doctrina y prácticas normativas para la iglesia de todos los tiempos. El poner en tela de juicio al libro de Hechos con propósitos teológicos proviene principalmente de teólogos a modo de responder al pentecostalismo. José Martínez se pregunta sobre lo narrado en Hechos. ¿Tiene un carácter meramente informativo? ¿Posee asimismo valor normativo? Aunque admite que Hechos es una parte de una sola obra, con el Evangelio de Lucas sugiere que se debe extremar cuidado en no hacer normativo lo que en Hechos probablemente es solo informativo. Recomienda que cualquier conclusión doctrinal sobre el Espíritu Santo y sus carismas deberían tener su base en el conjunto de las enseñanzas del Nuevo Testamento, no sobre unos hechos históricos que tuvieron mucho de único y irrepetible y que en sus detalles presentan notable diversidad. Los conocidos escritores de hermenéutica, sus libros son utilizados en América Latina, en los institutos bíblicos de formación teológica, formación bíblica, Gordon Fee y Douglas Stuart, enseñan que el libro de Hechos tiene la finalidad de que la iglesia de entonces sirviera como modelo, pero en un sentido más amplio, no de imitar ejemplos específicos. Lucas esperaba que la iglesia fuera gozosa, evangelística, llena del poder del Espíritu Santo. Los detalles, como por ejemplo el bautismo con el Espíritu Santo posterior a la conversión, no tienen el mismo valor didáctico, pues son detalles incidentales y ambiguos, de una narración a otra. Con estos argumentos se cuestiona la metodología hermenéutica del pentecostalismo. Se establece la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo como una obra que produce la regeneración que ocurre al momento de la conversión, de creer y distinguible de la llenura con el Espíritu.
Por tanto, según este punto de vista, Hechos no es un libro para fundamentar una doctrina acerca del bautismo del Espíritu Santo. Ahora se va a considerar el punto de vista pentecostal. Hechos es un libro histórico con finalidades didácticas. Por otra parte, el pentecostalismo aclara que Hechos no se debe interpretar de manera diferente a los otros libros históricos de las Sagradas Escrituras. Indican que las narraciones históricas son inseparables de las enseñanzas doctrinarias. Denuncian la arbitrariedad de negar valor didáctico al material histórico. El género de Hechos no es simplemente histórico, sino también intencionalmente teológico. Lucas tuvo la intención de enseñar lo que es normativo para la doctrina, la práctica y la experiencia cristiana. Lucas y Hechos no son una obra separada, más bien son las dos mitades de una sola obra y se deben interpretar como una unidad. La intención de una es compartida por la otra. Lucas utilizó las fuentes y desarrolló su material de modo similar a los historiadores del Antiguo Testamento, es decir, presentar temas por medio de episodios históricos concretos, con la finalidad de fijar, ilustrar y reforzar esos temas. Lucas tuvo un propósito didáctico, o catequético, o instructivo, más que simplemente informativo, con respecto a la historia del origen y la extensión del cristianismo, tema que trata en el libro de los Hechos. Hechos es un libro tan inspirado por Dios para enseñar, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como las enseñanzas del libro de Romanos. Pablo dice en Romanos, refiriéndose al Antiguo Testamento, incluyendo las secciones narrativas del Antiguo Testamento, se escribieron para nuestra enseñanza. Incluso teólogos ecuménicos secundan esta postura. Lucas nunca llamó evangelio a su evangelio, nunca denominó hechos historia. Ambas obras para él constituyen una narración. En los hechos, tal narración tiene la finalidad primaria de proporcionar seguridad a los creyentes, fortalecer su perspectiva teológica. Por tanto, cualquier tipo de historia que se haya conservado en los hechos está puesta al servicio de la teología y de la predicación pastoral, comenta Raymond Brown. Rafael Aguirre y Antonio Rodríguez, en su edición del año 2016, confirman este punto de vista al afirmar que la unidad de ambas obras se demostró claramente por los estudios de la primera mitad del siglo pasado y hoy en día es admitida por la generalidad de los exégetas bíblicos. Si bien es cierto, en Hechos se presentan acontecimientos que no encierran carácter normativo, existen otros que evidentemente sí lo son. ¿Qué criterio entonces utilizar para solucionar este escollo? La Universidad Global, en el curso El libro de Hechos, el libro con el cual se trabaja, establece un pertinente método para determinar lo que es normativo y lo que es meramente informe histórico. Y este consiste en reconocer situaciones que Lucas informa más de una sola vez. Cuando un acontecimiento es reportado en reiteradas ocasiones y en variados contextos, la probabilidad de que el autor presente un hecho que sea normativo aumenta en intensidad. Por otra parte, cuando el episodio se muestra una sola vez, debe interpretarse como un simple informe histórico. El autor de este libro está citando a Roger Strontat. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, los cristianos vendían sus propiedades y se lo entregaban a los apóstoles. Es un informe histórico, informativo, que no reviste de carácter normativo para las iglesias, porque ya no están los apóstoles y tampoco se nos manda a nosotros a vender nuestras propiedades y ponerlas a los pies de nuestras autoridades con la finalidad de que se distribuya y que no exista
ninguna necesidad económica entre los miembros de una iglesia. El principio sí, por supuesto, está de ser generoso en la obra del Señor. Pero el bautismo con el Espíritu Santo de Dios como un evento y una experiencia espiritual que ocurre en los creyentes, que ya son creyentes, se repiten en muchos episodios de la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos. Por lo tanto, esa narración, ese episodio de personas experimentando el bautismo con el Espíritu Santo posterior a la conversión, reviste de carácter normativo y es lo que la Iglesia debe vivir a través de todas las generaciones. Por tanto, se concluye que Hechos es un libro con finalidades doctrinales, con finalidades teológicas. Es legítimo extraer doctrina de este libro, como de cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras, porque el Hechos está inspirado como todas las otras porciones de la Biblia. Como el Evangelio de Lucas, Hechos se compuso con el propósito de enseñar, no solo de informar. Es tan legítimo extraer doctrina de Hechos como de cualquier otro libro de la palabra de Dios. El criterio para determinar si un episodio relatado en Hechos encierra carácter normativo es si éste se repite en más de una sola ocasión. Pues bien, al clarificar estos conceptos previos, se allana el camino para responder otras interrogantes acerca de esta importante doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, y es precisamente lo que vamos a ver en el siguiente video y tiene que ver con cuándo ocurre el bautismo con el Espíritu Santo. Somos el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, en la ciudad de Puerto Montt. Estamos haciendo clase en Puerto Montt los días lunes, en el sector de Alerce de Puerto Montt los días sábados, en Temuco los días miércoles y online los días martes, jueves y día viernes. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones.